¿Qué tal, amigos? Crisis económica, desafección ciudadana, fin del bipartidismo, relaciones con Cataluña, son algunas cuestiones que van a marcar las próximas elecciones generales aquí en nuestro país. En Tendencias 21 Televisión vamos a hablar hoy de política y lo vamos a hacer con uno de los analistas más prestigiosos de España, con Santos Juliá, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Santos Juliá, bienvenido. Hola, Tendencias 21 Televisión. Santos Juliá es columnista habitual del diario El País y recientemente recibió el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal 2014 por su obra Nosotros los abajo firmantes, una historia de España a través de los manifiestos y protestas de los intelectuales. Señor Juliá, para empezar le pido su diagnóstico sobre el momento político que vive España, con elecciones generales a la vista y con el desafío soberanista en Cataluña. Bueno, son dos cosas que no necesariamente están mezcladas. Las elecciones claramente van a poner un punto seguido al periodo de turbulencia que por primera vez ha experimentado nuestro sistema de partidos, que se consolidó como, en primer lugar, como un sistema de partido dominante o hegemónico que dio mucha seguridad y estabilidad al gobierno, que es el periodo socialista, y luego, a partir de 1993, como un sistema bipartidista que recibía el voto aproximadamente entre el 75 y el 80% de los españoles, y que ya no era un partido hegemónico, pero sí partidos de alternancia, lo cual garantizaba también una estabilidad de gobierno sin más recurso que aquellas coaliciones para la investidura que no de gobierno con los partidos nacionalistas, ¿no? Eso se ha terminado. Tendremos que aprender a ser gobernados de otra manera y los partidos tendrán que aprender a gobernar de otra manera, porque si las encuestas no se confunden, va a haber tres partidos en torno al entre el 20 y el 25% de los votos, algún otro, la izquierda muy fragmentada, con lo cual se van a dividir otro 20% entre las dos opciones mayores de izquierda, y por tanto con la necesidad de un gobierno de coalición o de un gobierno en minoría apoyado seriamente por uno de los partidos, lo cual abre el juego. Vamos a tener un parlamento mucho más vivo, la política va a volver al parlamento, va a ser un parlamento muy dinámico, porque las minorías son minorías capaces de convertirse en mayorías y tendrán que hacer política y tendrán que convertir al Parlamento en su escaparate. De manera que por ese lado yo creo que, bueno, la turbulencia, el no saber el qué va a pasar con el sistema se va a apaciguar y vamos a entrar en otra manera de gobernar, Hombre, la cuestión catalana viene de antes y va a seguir, y eso va a requerir necesariamente volver a negociar. Antes de seguir, señor Juliá, ¿cree posible reconducir las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado o el divorcio es inevitable? Bueno, yo no diría Cataluña como un sujeto que actúa, Yo creo que aquí hay un fuerte movimiento nacionalista que ha llegado a reclamar la secesión del Estado, pero que ha fracasado en su primera prueba electoral, porque fueron ellos los que convirtieron las elecciones autonómicas en un plebiscito por la secesión o por la independencia, y no han alcanzado la mayoría. Entonces, sin duda, es una minoría muy fuerte que no está en condiciones de iniciar un proceso de secesión, pero sí está en condiciones de volver otra vez a la mesa de negociación con el gobierno que salga de las elecciones. Va a ser un camino muy largo, porque
uno de los tramos de ese camino largo necesitará la reforma de la Constitución. Y eso, en este momento, es complicado. En este momento yo diría que es imposible, por el juego de fuerzas políticas, pero hay que hacer lo posible a través de la negociación. Sí, pero imaginemos que Artur Mas y, digamos, los soberanistas, digamos, realizan una declaración unilateral de independencia. ¿Cómo debería actuar el Estado? Yo creo que una declaración unilateral de independencia basada en el 47 y pico % de los votos es un dislate. Pero ellos hacen otras cuentas. No pueden hacerlas porque la independencia en derecho internacional, vamos, aparte de si hay derecho o no, que ya ese sería otro debate, pero políticamente la independencia, como no tenga una mayoría clara de votos, en el que cada voto vale igual uno que otro, no porque seas de Lérida tu voto vale más que porque seas de Barcelona, que es lo que ocurre en las elecciones autonómicas. El voto es igual en un plebiscito y, por tanto, ellos han mostrado no tener una mayoría clara, ni siquiera una mayoría. No tienen una mayoría. Pero, desde luego, no la tienen clara, que estaría situada en un 60%, digamos, o a partir del 60%, ¿no? Que fue lo que se debatió cuando Canadá cuando se codificó ese concepto de mayoría clara, en eso se estaba pensando, ¿no? Que no era la mitad más uno. Bueno, una declaración de independencia de ese tipo que no es reconocida por ningún Estado, eso no va a ninguna parte, no va a ninguna parte, simplemente es un acto totalmente gratuito y que va a jugar contra ellos mismos. Entonces, el proceso a esa declaración, los resultados de las autonómicas más los de las elecciones generales, lo van a alargar mucho, ¿no? Todo el mundo habla de la necesidad de negociar, pero ¿negociar el qué? Porque las posiciones están muy enrocadas. Sí, claro, y hay que salir de ese enrocamiento, hay que salir. Negociar, pues, la negociación viene, la reforma de la Constitución ya se habló de ella mucho antes de que nos viéramos ahora abocados a esta situación, ¿no? El título 8 de la Constitución, que era un título básicamente procedimental, es decir, que establecía el procedimiento para llegar a la estructura del Estado que ahora tenemos, eso se ha agotado. Pero en su propia, tal como lo previeron los constituyentes del 78, ha llegado a término. Ese título tiene que ser reformado. Hay instituciones que deben ser reformadas. En el debate para la reforma de ese título se puede debatir también una reforma de los estatutos de autonomía. Es que estamos necesitados de algunas cabezas políticas que tengan la decisión suficiente para poner en marcha ese proceso. Y eso es lo que se echa en falta hasta ahora. Y una salida podría ser que el próximo gobierno central acepte la celebración de un referéndum consultivo como en Escocia, previa reforma de la Constitución. Podría ser. Eso no necesita, como el profesor Rubio Llorente ya vio muy bien, eso no necesita una reforma de la Constitución. Eso solo necesita una reforma de la ley de referéndum. Es decir, que se puede llegar por una ley orgánica nueva y ya lo apuntó una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. Si hay una mayoría constante y que ha declarado con suficiente medios su deseo, su voluntad de que se celebre un referéndum consultivo, habría que abrir las vías para que ese referéndum se celebrara, sí. Pero de momento... De momento no, digo que de momento Partido Popular, PSOE,
Ciudadanos no están por esta. No están por esa labor, pero claro, y por no estar por esa labor ni por ninguna otra, estamos bloqueados. Es decir, hay que salir del bloqueo. Y salir del bloqueo significa tomar iniciativas en relación con las voluntades manifiestas de las que hemos tenido noticias en esta última legislatura. No podemos seguir como si no hubiera pasado nada, o como si todo lo que fuera a pasar pudiera ser resuelto por medios judiciales, por intervención de tribunales. No, hay que resolverlos por medios políticos. Y la política tiene que volver a primer plano, la política, no la ley, la política. La ley, por supuesto, la ley tiene que cumplirse, pero la ley siempre es resultado de la política en la democracia. No hay leyes que caen del cielo y son leyes eternas que no se pueden mover, ¿no? La ley se discute en los parlamentos y se cambian los parlamentos. Desde el PSOE se insiste en la fórmula del Estado federal, pero sí. Nuestro Estado autonómico no es de facto ya un Estado federal. Es un Estado federal que carece de instituciones federales. Este es uno de los problemas con los que tropezamos, ¿eh? Es decir, un Estado federal tiene que tener agencias federales, tiene que tener una Cámara federal, si es posible, tiene que haber una distribución mucho más clara de las competencias, tiene que tener un sistema de financiación claramente definido para todos los territorios federados. Este es un sistema que se ha federalizado a partir de la vigencia anterior de un Estado unitario. No es lo mismo que cuando Estados diferentes expresan la voluntad de federarse, sino que aquí ha sido más bien una iniciativa tomada por el Estado central, por los órganos del Estado central, el Parlamento español y las negociaciones con el gobierno y las sentencias del Tribunal Constitucional, las que han ido creando esta estructura. Ahora sería menester empezar al contrario, es decir, constituidas ya las comunidades autónomas, constituidas ya todos los parlamentos y los gobiernos de las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas tomaran la iniciativa con el gobierno central de debatir de nuevo un acuerdo para el futuro, con participación de las comunidades autónomas. Eso sería lo novedoso. Para eso realmente carecemos de un marco institucional, habría que crearlo, pero esto es lo que está por realizarse. O sea, la parte de federalismo que va siempre de abajo arriba. Volvamos, señor Santos Juliá, a las elecciones del 20 de diciembre, de estas Navidades. ¿Ve posible un sorpaso de Ciudadanos al PP por el centro? Sí, lo veo posible. Posible es por una razón, El Partido Popular, después de la hegemonía del Partido Socialista, tuvo mucho apoyo en clases medias, urbanas, jóvenes, que ya el Partido Socialista no les ofrecía mucho atractivo, y que, engrosaron el voto del Partido Popular hasta la mayoría absoluta, que fue la que obtuvo Mariano Rajoy. Es decir, que este gobierno está sostenido por una mayoría absoluta. Lo que ha pasado del 2011 hasta aquí ha hecho que esas clases sociales, que en España son muy amplias, gente que está situada entre 30 o 25 o 45 años, por poner el límite máximo, ¿no? Pero que es muy activa entre 30 y 40 políticamente, esta gente ha perdido confianza mayoritaria en el Partido Popular. Y el Partido Socialista no está en su mejor momento para atraer ese voto. Todo lo contrario, yo creo que el Partido Socialista adolece de una definición clara de su política. Clara y briosa, es decir, con energía. Entonces eso lo está ocupando rápidamente Ciudadanos. Lo que
hemos tenido en las elecciones de Cataluña y lo que están dando las encuestas, y el mismo crecimiento de Ciudadanos está sostenido en una clase media profesional que viene de trabajos en empresas privadas, que han dado un paso a la política como simpatizantes o como afiliados, y que, digamos, vienen limpios de polvo y paja del pasado, no tienen caspa, no les ha caído, no han estado en toda esta debacle por la que estamos pasando, y sin embargo se ven suficientemente preparados con un background de carreras profesionales que les da un plus de energía de la que carecen los dos grandes partidos. O sea, que el éxito de Ciudadanos es algo más que el éxito de su líder, de un hombre joven. Yo estoy convencido por lo que ha pasado en Cataluña, sí. Hombre, ha tenido importancia, como siempre tienen los líderes políticos, ¿no? Cuando realmente hay un líder político. Tiene una importancia, claro, no discuto esa importancia, pero eso sería la base de un movimiento de soufflé, ¿no? De que y para abajo enseguida. Esto yo creo que va sostenido. Es verdad que es muy poco tiempo. Por ejemplo, el Partido Socialista en el año, no quiero comparar, son situaciones distintas, pero al Partido Socialista el salto que dio del 77 al 81, 82 fue relativamente parecido. Tardaron más, pero eran 5.000 en el punto de partida o 3.000. Y crecieron. ¿Por qué? Pues porque la gente joven, urbana, con estudios, con profesión en las empresas privadas, con dominio de lenguas, algunos de ellos, bastantes de ellos, en la nueva generación que llega al Partido Socialista, sí, muchos de ellos habían estado en Estados Unidos, en Inglaterra, sí, en Alemania. Solana, sí. etc. Bueno, sí, el grupo dirigente. Sí. Gente que sabía por dónde andaban y con un mensaje de cambio que suscitaba confianza en el electorado. A eso le ayudó la debacle de UCD, sí, y la confusión enorme del Partido Comunista, sí, ¿no? Que no se sentían identificados. Bueno, Ciudadanos, hombre, en términos de política normal, tardarían más tiempo en ofrecer una alternativa sólida y viable en términos electorales, ¿no? Pero estos tiempos son muy rápidos y queman muy rápido, pero también hacen que surjan alternativas pues muy rápidas, ¿no? Entonces, bueno, va a depender mucho de lo que la gente vote en las próximas elecciones, pero yo creo que hoy están consolidados no como una alternativa mayoritaria, pero sí como una fuerza decisiva para quién va a gobernar. La bisagra, ¿no? Que llevábamos antes. Es más que bisagra. Más que bisagra. Sí, porque la bisagra se supone que es entre dos partidos grandes, uno pequeño, ¿no? Digamos, el Partido Liberal Alemán ante la socialdemocracia y la democracia cristiana, ¿no? Y estaba Liberal, que era un partido pequeñito, no llegaba al 10%, como ha pasado en Inglaterra con el Partido Liberal para destrozo del Partido Liberal. Aquí es más que bisagra, aquí es una fuerza insustituible, o va a ser, sin la que no se va a poder gobernar de manera que se atienda a las condiciones que pongan. Los liberales, frente a los dos grandes, las condiciones eran mínimas. Estos están en una situación en la que pueden poner condiciones importantes sustantivas, para prestar su apoyo a un determinado gobierno. Y eso les convierte, si no en gobierno a ellos mismos, por lo menos en determinantes de cómo se gobierna, ¿no? Es muy interesante lo que puede pasar. Sin duda, por lo menos nos saca de esta especie de un poco de
de desistimiento, de que no nos importa nada. De desilusión colectiva, No, desafección ciudadana. pero no es verdad, porque este movimiento no se explica si no hubiera una ciudadanía alerta y con ganas de intervenir, fuera del marco heredado, creando su propio marco de intervención, ¿no? Entonces, hombre, pues es un momento de, no diré de grandes expectativas, porque ya no tengo edad de tener grandes expectativas, pero al menos de ¡puf! Hemos salido. ¿Y Podemos? ¿Cree usted que va a bajar el suflé, que se desinfla definitivamente o no? Yo creo que sí, porque no han sabido solventar el asunto central de la política de Podemos cuando surgieron era evitar lo que ellos llamaban el marco perdedor, es decir, evitar ser identificados como un nuevo partido de izquierda, como una nueva izquierda. Combatieron fuerte por eso, inventando un nuevo discurso, lo que ellos llaman una construcción discursiva, en la que se evitaba de todas el término izquierda. Ya no era izquierda-derecha, era arriba y abajo, ya no era socialismo-capitalismo, era... Sí, bueno. Es la nueva confrontación binaria que empezaron, o bipolar, con la que pretendieron identificarse, se les ha disuelto. Es decir, la gente los identifica como de izquierda. Sí, y porque no son capaces de resolver la fragmentación de la izquierda, sino que la aumentan. Entonces, o resuelven ese problema, y no están en condiciones de resolverlo ya, porque las condiciones que pusieron no son factibles, o la pendiente va a seguir hacia abajo. ¿Y qué va a pasar? Pues que la izquierda va a aparecer, la izquierda a la izquierda del Partido Socialista va a aparecer de nuevo como fragmentada, como peleada, los líderes peleándose, insultándose, diciendo tú eres un pitufo, tú eres no sé qué, tú eres tal, tú has mentido, tú has... No... Y eso en un momento electoral es mortal. Mortal. Sí, porque además Podemos canalizó ese movimiento del 15M. Sí. ¿Esta gente ahora están huérfanos de nuevo o van a seguir apostando por Podemos, por Izquierda Unida, otra persona joven como otro líder, hombre, como Alberto Garzón? Claro, ahí había el movimiento de Mayo, famoso, era como todo movimiento, recoge de muchos horizontes, ¿no?, que llegan. En el momento en que un movimiento se transforma en partido, está marcando límites. Es decir, un movimiento es la calle, y la calle, por definición, no tiene límites. Va quien cabemos quiera. Todos en la Baja calle. Quien quiera. Hasta yo bajé alguna vez. O sea que... Pero no soy... alguna, por la defensa de no sé qué, de la educación, o la defensa de la sanidad. Ahí no hay límites, ahí no te piden un carné, ahí tú no te limitas, no se limita el movimiento. En el momento en que es un partido empiezas a poner empalizadas, es decir, es que este es mi partido, ¿no? Y empiezas a poner puertas, ¿no? Puertas o vallas Entonces, ¿qué han hecho? Pues han pretendido mantener una base muy disgregada, sin esas empalizadas, con una cúspide muy personalizada. Es decir, aquí se sabe quién manda. Ojo, no, la gente está en asambleas y tal y cual y no sé qué, pero la cúspide es monolítica. Eso no funciona. En democracia eso no funciona. No. O la democracia ha entrado en una crisis colosal, o ese tipo después, para presentarse a unas elecciones, empieza a hacer agua por todas partes. No puedes mantener ahí, no puedes convertir un movimiento en un referente, como pretendieron. Convertir a un líder en referente significa que crees que por la cara del líder es por lo que va a votar una masa de gente que te va a dar el poder. Pues no.
Pues no, en una democracia jamás, nunca pasa, ¿eh? Tiene que estar muy deteriorada o tiene que haber ahí movimientos antidemocráticos y que pretenden imponer un liderazgo de tipo, bueno, muy de caudillista para que eso ocurra, y la sociedad española no está en eso. Yo creo que se han equivocado radicalmente, pero en fin. Y hablando de líderes, ¿es Mariano Rajoy el mejor candidato que tiene el Partido Popular? Hombre, es que no tiene otro. A día de hoy. No tiene otro. No, lo pregunto porque realmente, bueno, es un hombre que ya tiene en torno a 60 años y se enfrenta a todos sus rivales que son jóvenes, atractivos, inteligentes, en fin, tienen algo y crean ilusión. ¿No? Claro. No, es un típico dirigente que claramente debía haberse retirado o anunciar su retiro y haber preparado un cambio. Un relevo. Sí, por varias razones, ¿no? Primero, porque hay una cuestión efectivamente generacional en la política española ahora, ¿eh? Eso es así. Normalmente el dato generacional no es determinante, pero puede llegar a serlo si el de la generación pasada está exhausto, es decir, está agotado en su liderazgo, ¿no? Y Rajoy ha dado muestras de ese agotamiento en la medida en que a los grandes retos con los que se ha enfrentado en esta legislatura ha respondido o bien obedeciendo política económica. La política económica no se hace en España. Política económica, nosotros estamos cumpliendo mandatos que vienen. Y no ha habido una iniciativa de política económica que digas aquí hay un equipo de gente que efectivamente tiene el control. Aquí ha sido mandatos que llegan de fuera y coyunturas propicias, como ha venido muy bien por la caída del precio del petróleo, ha venido muy bien el dinero barato, todo eso ha venido muy bien, pero eso no ha mostrado que haya un liderazgo en esa dirección, ¿no? Y desde luego carencia absoluta de liderazgo político. Es decir, esta cosa de esperar y ver, a ver qué hacen, es que es... el inmovilismo de Rajoy. Y en el Partido Socialista, señor Santos Juliá, ¿cree usted que Pedro Sánchez se juega su liderazgo en estas elecciones? Pues lo digo hombre, porque está la sombra de Susana Díaz siempre por ahí. Yo más que la sombra de Susana Díaz creo que es una cuestión de partido, es decir, yo creo que hoy los partidos no están en condiciones de apostar dos veces por un mismo dirigente, es decir, si tiene una derrota clara, se le acabó el poder en el partido y el partido tendrá que ver por donde sale del atolladero, ¿no? Si tiene un resultado que para la sangría, que para y que sin embargo no da perspectivas de que en el futuro eso va a mejorar, ahí habrá peleas entre líderes, y entonces puede ser Susana o puede ser otro líder que surja, y si saca un resultado prometedor que saca al partido de este declive constante, ahora parado, pero en fin, que ha sufrido, entonces reafirmará su liderazgo. Es decir, que eso se va a jugar entre un 5 y un 10% de votos, más o menos, Se va a jugar entre 1 millón y medio de votos. Estamos casi llegando al final. Lo decía al principio, descrédito de las instituciones, desprestigio de la política, la crisis económica. ¿Estamos, señor Santos Juliá, ante el fin de una época o estamos en una época de cambio o en un cambio de época? Bueno, yo no, en fin, a lo mejor por haberme dedicado al estudio de la historia, y en la historia los procesos son largos
y mucha gente que se cree ante un cambio de época, resulta que no era tal cambio de época, ni siquiera. Yo creo que hemos tenido un periodo de grandes turbulencias, motivados por una manera de gobernar que llegó a su agotamiento, que coincide con una crisis económica para la que no había recursos para contestar, que además ha conducido a un desapego hacia la política y hacia los políticos. Pero pienso también que las democracias, a no ser que un golpe de Estado se las lleve por delante, generan recursos suficientes como para abrir, en situaciones que parecen ocluidas, abrir nuevas perspectivas diferentes. Eso nos ha pasado en el 77, en el 78, en el momento que murió Franco no se sabía, estaba la cosa. Cuando empieza a actuarse en democracia, los caminos que se abren son múltiples, se siguieron unos, se abandonan otros, pero siempre surgen caminos posibles. Hace falta que haya fuerzas para recorrerlos, y yo creo que hay signos en la sociedad española que permiten mantener cierta esperanza de futuro. Es decir, hay una nueva generación que ha llegado a una edad con capacidad de tomar decisiones políticas arriesgadas, pero con conocimiento y con preparación, y que eso puede redundar en nuevos modos de hacer política, de los que surgirían estas soluciones que hoy no vemos, pero que se crean por la propia dinámica de la política democrática. De manera que yo no creo que estamos ante un cambio, claro, sin duda, ante un cambio, pero ni siquiera las revoluciones son origen de nuevo mundo, no hay nuevos amaneceres, no hay punto final, no hay gente que dicen aquí ahora todo el mundo viejo, podrido, desaparece y surge el mundo nuevo. Tiempos de cambio en los que faltan líderes políticos de la talla de los que hubo en la transición, ¿no? Bueno, no pensábamos que en la transición había líderes políticos de mucha talla, Cuando apareció Suárez, ¡puf! Sí, pero Felipe González, Cuando Santiago apareció Carrillo, Felipe González Javier era Arzayus, Puyol. Era un joven abogado que no se sabía por dónde iba a salir. Y Suárez fue recibido con aquel inmenso error y no sé qué. Y de pronto sale un grupo de gente con preparación sobre todo en aquel caso, con preparación en la administración del Estado, porque los primeros gobiernos de Suárez eran gente que habían hecho oposiciones, eran técnicos comerciales del Estado, abogados del Estado, etcétera, que eran muy preparados, estaban muy preparados, nadie sabía políticamente cómo iban a comportarse, a conducirse, ¿no? Y gente que venía también del mundo privado, y fueron capaces de sobrevivir primero a grandes obstáculos y superarlos. Yo, a los que hablan de, en fin, una transición tan no sé qué, que todo vino de arriba, que todo tal, yo siempre les invito a que vuelvan a visitar el año 76. ¿Y qué fue el año 76? Y el año 77. Y cómo nos íbamos muchos días a la cama sin saber qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? Es decir, que no estamos en esa situación, no estamos en una situación tan grave como se atravesaron aquellos años, Entonces, ¿por qué no? Hay instituciones que están recuperando o que pueden recuperar su crédito, necesariamente hay que cambiar en las instituciones. Yo no soy muy por la palabra regeneración, porque lo de la regeneración me trae recuerdos más bien lamentables, pero sí soy de la palabra reforma. Tenemos necesidad de reformar lo que hasta ahora hemos construido.
en todos los órdenes, en la relación del gobierno con instituciones del Estado como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Comisión, etcétera, tal. En el plano institucional necesitamos grandes reformas y necesitamos también, claro está, que esas reformas atiendan a las demandas que se están levantando desde la sociedad. Si somos capaces de eso, pues hombre, no digo que hayamos asegurado una eternidad, pero digamos que para 30, 35 años ya tiramos, ¿eh? Santos Juliá, ha sido un verdadero placer estar charlando con usted, hablando de política aquí en Tendencias 21 Televisión. Gracias. Gracias a vosotros. % de los españoles, y que ya no era un partido hegemónico, pero sí partidos de alternancia, lo cual garantizaba también una estabilidad de gobierno sin más recurso que aquellas coaliciones para la investidura que no de gobierno con los partidos nacionalistas, ¿no? Eso se ha terminado. Tendremos que aprender a ser gobernados de otra manera y los partidos tendrán que aprender a gobernar de otra manera, porque si las encuestas no se confunden, va a haber 3 partidos en torno al entre el 20 y el 25% de los votos, algún otro, la izquierda muy fragmentada, con lo cual se van a dividir otro 20% entre las dos opciones mayores de izquierda. Por su obra Nosotros los abajo firmantes, una historia de España a través de los manifiestos y protestas de los intelectuales. Señor Juliá, para empezar le pido su diagnóstico sobre el momento político que vive España, con elecciones generales a la vista y con el desafío soberanista en Cataluña. Bueno, son dos cosas que no necesariamente están mezcladas. Las elecciones claramente van a poner un punto seguido al periodo de turbulencia que por primera vez ha experimentado nuestro sistema de partidos, que se consolidó como, en primer lugar, como un sistema de partido dominante o hegemónico, que dio mucha seguridad y estabilidad al gobierno, que es el periodo socialista, y luego, a partir de 1993, como un sistema bipartidista que recibía el voto aproximadamente entre el 75 y el 80, y por tanto con la necesidad de un gobierno de coalición o de un gobierno en minoría apoyado seriamente por uno de los partidos, lo cual abre el juego. Vamos a tener un parlamento mucho más vivo, la política va a volver al parlamento, va a ser un parlamento muy dinámico porque las minorías son minorías capaces de convertirse en mayorías y tendrán que hacer política y tendrán que convertir al Parlamento en su escaparate. De manera que por ese lado yo creo que, bueno, la turbulencia, el no saber el qué va a pasar con el sistema se va a apaciguar y vamos a entrar en otra manera de gobernar, ¿eh? Hombre, la cuestión catalana viene de antes y va a seguir, ¿eh? Y eso va a requerir necesariamente ¿Qué tal, amigos? Crisis económica, desafección ciudadana, fin del bipartidismo, relaciones con Cataluña, son algunas cuestiones que van a marcar las próximas elecciones generales aquí en nuestro país. En Tendencias 21 Televisión vamos a hablar hoy de política. Y lo vamos a hacer con uno de los analistas más prestigiosos de España, con Santos Juliá, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia Social
y del pensamiento político de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Santos Juliá, bienvenido. Hola, Tendencias ¿qué tal? 21 Televisión. Santos Juliá es columnista habitual del diario El País y recientemente recibió el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal 2014. Volver a negociar. Antes de seguir, señor Juliá, ¿cree posible reconducir las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado o el divorcio es inevitable? Bueno, yo no diría Cataluña como un sujeto que actúa, ¿eh? Yo creo que aquí hay un fuerte movimiento nacionalista que ha llegado a reclamar la secesión del Estado, pero que ha fracasado en su primera prueba electoral, porque fueron ellos los que convirtieron las elecciones autonómicas en un plebiscito por la secesión o por la independencia, y no han alcanzado la mayoría. Entonces, sin duda, es una minoría muy fuerte que no está en condiciones de iniciar un proceso de secesión, pero sí está en